Acá mi querido amigo José María Miconi señala algo muy cierto. Cómo se destripaban los cadáveres, ¿no? Cuando Ramírez muere, el 10 de julio de 1821, tratando de salvar a la Delfina, la cabeza del Supremo Entrerriano es enviada a Estanislao López. Y Estanislao López manda primero embalsamar esa cabeza. Un tal Manuel Rodríguez Laguaz va a hacer ese trabajo, va a cobrar 42 pesos por embalsamar esa cabeza. Y Estanislao López lo tenía en su escritorio, en un jaulón. Según Mitre, Estanislao López decía que la heroica Santa Fe, con la ayuda del Altísimo, ha cortado en guerra franca la cabeza del Holofernes americano. Y 2 o 3 meses antes, López y Ramírez compartían un asado y tomaban el mismo mate. Y ahí recién señalaba José María lo de José Miguel Carrera, sí. También le cortaron la cabeza y le amputaron un brazo y fue expuesto en el Cabildo de Mendoza. No nos asombremos, lamentablemente en las guerras civiles así. Lo mismo le va a suceder en su momento a Marco Avellaneda, degollado por la nuca. Lo mismo le va a suceder a Martín Santa Coloma, héroe del Quebracho. Hoy recordamos un aniversario del combate de la Angostura del Quebracho, el gran triunfo argentino sobre la flota anglo-francesa. Lamentablemente las guerras civiles traen eso consigo. La violencia política y un poco la exposición del cadáver del vencido. Lamentablemente es así. Bueno, la gran obra de Rivadavia fue justamente la universidad. Tratar de colocar adoquinado en las calles. Ustedes imagínense que Buenos Aires era una ciudad que había mucho barro cuando llovía, por eso esas carretas que tenían 3 o 4 metros de diámetro tiradas por bueyes, era insoportable. Cuando había viento era terrible. Era una ciudad con mucha tierra, Buenos Aires. Pero también destaquemos que a 10 leguas de la ciudad de Buenos Aires estaban los indios con los malones. Y acá es algo que estaba hablando el otro día con Claudia Heredia, el tema de Martín Rodríguez y los indios. Los indios, para Martín Rodríguez, eran lo mismo. Carrera, antes de su infortunada muerte, se había unido con los ranqueles. Y Carrera y los ranqueles habían atacado y destruido la ciudad de Salto, en la provincia de Buenos Aires. Y habían hecho un desastre, habían secuestrado cautivas, secuestrado pibes, destruyeron. Y Martín Rodríguez, que era una bestia, porque era una bestia y un mal militar, dijo, voy a hacer un escarmiento hacia los indios. Y junta a los mejores de sus tropas y decide atacar a los pampas. Los ranqueles saquearon Salto y Martín Rodríguez decide atacar a los pampas. Y es ahí donde interviene don Juan Manuel y le dice, estás haciendo cualquier cosa. Los ranqueles son los ranqueles, los pampas son los pampas, son 2 pueblos distintos. Igual le va muy mal a Martín Rodríguez, el fundador de Tandil, del Fuerte Independencia, y quiero destacar algo, el Fuerte Independencia subsistió por la existencia de ese comandante de campaña que fue Rosas, no por la capacidad de Martín Rodríguez, que no la tenía. Y de hecho, don Juan Manuel renuncia a ser comandante de campaña después de la atrocidad de Rodríguez, porque obviamente los pampas se van a vengar, e inclusive los cerrillos, la misma estancia de don Juan Manuel, fue atacada. Bueno, podríamos estar hablando horas del año 20, han visto todos los sucesos que hemos tenido. Aparece Dorrego también, aparece Dorrego nombrado como gobernador, y aparece luchando contra el mismo López. Estanislao López era el dueño, así como Martín Miguel de Güemes era el dueño de las guerrillas aprovechando los montes salteños. Estanislao López era el centauro indómito que manejaba los llanos de Santa Fe y manejaba la vegetación de Santa Fe. Y hay un arma secreta que tenía Estanislao López que lo va a usar primero contra Dorrego y años después contra Lavalle, que era el general Mío Mío. El Mío Mío, también llamado la yerba mata caballos, es como un arbusto venenoso que cuando lo comen los caballos al otro día amanecen muertos. Y Dorrego, en el año 20, cuando decide atacar a López, López lo conduce a un campo de Mío Mío y Dorrego se queda sin caballos.
Y es por eso que en el Gamonal sufre una gran derrota y termina transitoriamente la carrera política de Dorrego, que después va a aparecer 5 años después como diputado de Santiago del Estero en el Congreso en Buenos Aires. Y Lavalle le va a pasar lo mismo cuando invade Santa Fe y tiene que volver a pie y llega a pie a Puente de Márquez, donde Rosas y López después lo van a vencer. Bueno, es muchísimo y es muy rica la historia argentina y son muchísimas las cosas que podríamos agregar. Pero bueno, ahora cada uno de ustedes, aprovechando que está Jorge De Niri, que está Alberto, está Daniel Mansur, mucha gente que conoce historia, pregunten lo que quieran y lo que tienen que hacer es desmutarse y preguntan, o levanten la mano, creo que hay algo para levantar. No sé quién quiere preguntar algo. Sacan el micrófono y preguntan. Sí. Hola Julio, ¿cómo te va, Eduardo? ¿Cómo anda, Escucha, mi Eduardo? pregunta es la siguiente. ¿Güemes peleó en luchas internas o solo contra los realistas en el norte? ¿La contesto yo? ¿O la querés contestar vos, Alberto? ¿O ¿Y Jorge? por qué era mal visto? ¿Por qué era mal visto en Buenos Aires? Digo, ¿no? Güemes peleó en luchas civiles y Güemes peleó en luchas contra los realistas. En la lucha contra los realistas porque él detuvo 7 invasiones realistas. Hubo 7 regimientos españoles que atacaron Salta. A veces nosotros tenemos el error de pensar que la frontera era Salta. No, la frontera era el lago Titicaca, porque todo Bolivia, el Alto Perú, formaba parte del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, Güemes fue el gran defensor de la frontera de la frontera de Salta y Jujuy. Pero Güemes luchó en las guerras civiles también. Por ejemplo, tuvo una guerra con Arauz. Arauz era el gobernador de Tucumán. Y en esa guerra no le fue muy bien. No le fue muy bien. Y Güemes tenía un grave problema que la oligarquía salteña, a pesar de ser él integrante de esa oligarquía o de esa pequeña aristocracia, no lo quería. Y no lo quería porque Güemes, como no tenía recursos para poder enfrentarse con las tropas de línea española, tenía que requisar, tenía que someter a contribuciones forzosas. Y vos imaginate que justamente a los poderosos le podés matar la madre, pero no le toques el bolsillo. Es más, la muerte de Güemes es una muerte bastante misteriosa, ¿no? Aparentemente tenía una amiga dentro de la ciudad de Salta y la va a visitar. Y dentro de la misma oligarquía, se habla de la familia Subiría, lo va a denunciar a las autoridades realistas. Y directamente le van a tender una emboscada y lo van a herir en una pierna. Güemes fue herido en el glúteo y en una pierna. Y aunque parezca mentira, él muere desangrado y con la gangrena, porque no había médicos ni medios para poder. Estuvo más de 10 días agonizando en la Horqueta, en una zona de montes en Salta. Estuvo más de 10 días agonizando Martín Miguel de Güemes. Sí. No murió en combate, ¿no? Sí, fue herido por autoridades españolas, por eso para mí sí. Para mí sí. fue el Bueno, depende si se considera combate. Está bien. Porque sí es cierto que debe haber una guaina y que lo emboscaron a la vuelta, eso no era una acción militar formal, sino que era una cuestión personal. No, está bien, Jorge, pero... Güemes era un tipo que, primero, nunca estaba adelante. Era famoso porque él siempre iba atrás y sus hombres lo seguían lo mismo. En una época en la que el que mandaba tenía que ir al frente, él no iba nunca adelante. Eso es cierto. Pero después se tejió toda esa leyenda de que tenía hemofila y qué sé yo, que entonces como no coagulaba no lo dejaba ni adelante. Y después, otra cosa curiosa es que no tenía campanilla. Así que era tremendamente gangoso para hablar. Y aparte... Dale. Se congeló. Faltaba la campanilla, no sé, la verdad que no sé ni qué le había pasado. Y después